Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional, Sergio Vergara. Él es jefe de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Es importante su visita en nuestro estudio, sobre todo para responder preguntas que se está haciendo toda Venezuela acerca de lo que está pasando con la organización política Voluntad Popular. Hemos visto que distintos voceros del Ejecutivo Nacional han hecho pronunciamientos donde vinculan a esta organización política a actos de terrorismo, a tramas de corrupción. Resulta un poco complicado ser el jefe de la fracción parlamentaria en este contexto. En virtud de todos esos señalamientos, ¿cuál es la postura de Voluntad Popular hoy? Bueno, una postura más firme cada vez. Durante años han intentado acabar con el liderazgo de nuestro partido político, desde los ataques a su dirigencia, a Leopoldo López, Carlos Vecchio, Freddy Guevara y tantos que han tenido incluso que pasar al exilio, víctimas de la persecución y han sufrido cárcel. Sin embargo, el partido se mantiene firme, convencido de que para liberar a Venezuela es necesario tener esa cohesión necesaria, no solo del partido, sino también de la unidad. Acerca de la detención de Gilbert Caro, ¿qué información se maneja? Hemos visto que ha habido señalamientos por parte de otros parlamentarios que denuncian, no tienen conocimiento acerca de dónde está detenido, cuáles pudieran ser las motivaciones para esta detención. A la fecha, ¿qué se sabe de Gilbert Caro? Mira, muy poco, más allá de que se le violó su derecho constitucional por ser diputado, por tener inmunidad parlamentaria, saber que se lo llevaron en horas de la madrugada de un sector en Las Mercedes. Tenemos muy poca información, no ha podido ser visto por sus abogados, estamos a la espera de que podamos tener acceso a él. Sabemos que está en manos del SEBIN y que forma parte del amedrentamiento al que está acostumbrado este régimen que durante años ha perseguido a la dirigencia que ha alzado su voz. De Robert Marrero, ¿qué se sabe? Bueno, Roberto ya tiene más de 5 semanas fuera o detenido, secuestrado, y de esta manera nosotros hemos ratificado una y otra vez la exigencia sobre su libertad. Sabemos que lo que se busca es amedrentar el entorno de Juan Guaidó, pero más allá de eso, tal y como lo dijo él, nosotros seguimos haciendo la tarea desde la Asamblea Nacional. Acerca de la agenda que se sostuvo este fin de semana, ¿cuál pudiera ser el balance? Bueno, un balance positivo, una demostración de fuerza clara, el pueblo de Lara volcado en las calles, la actividad de juramentación de los comandos, de los comités de libertad y ayuda el día sábado y también la agenda que se llevó adelante en Aragua. Son demostraciones fuertes de que el pueblo de Venezuela quiere cambio, de que está convencido que este 1 de mayo va a marchar con mucha fuerza y que de esa manera va a ratificar su deseo de libertad. ¿Qué se conoce acerca de la planificación del 1 de mayo? Hemos visto cómo a lo largo de todo este tiempo la oposición venezolana ha planteado fechas como fechas límites. Ahora viene la fecha del 1 de mayo. Hay preguntas acerca de la ruta que se va a seguir para esta marcha y sobre todo también de medir cómo está el nivel de participación de la gente en actividades de calle luego de tanto desgaste que ha habido por otras movilizaciones. Bueno, desde la Asamblea Nacional hemos entendido esto como un proceso, no como un evento único. Y el propio Juan Guaidó lo ha llamado construcción de capacidades. Y construimos capacidades para la unidad el 5 de enero y consolidamos una presidencia en la Asamblea Nacional unida y apoyada por todos los factores democráticos. Constituimos capacidades para el reconocimiento internacional y de la población que ha marchado una y otra vez ante el llamado que ha hecho Juan Guaidó. Pero también seguimos construyendo capacidades para unificar en una sola voz una lucha, todas las luchas en una lucha, que es la que han hecho los trabajadores venezolanos ante la exigencia de un mejor salario, de unas reivindicaciones y del ansia de libertad, no solo sindical, sino libertad para un pueblo que clama democracia. Se ha dicho también a nivel internacional que luego del 1 de mayo se pudieran agudizar las políticas de sanciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Piensa usted que esta es la estrategia política que se debe seguir, las sanciones? Bueno, ciertamente nosotros lo que hemos hecho es proteger los activos de la nación, apartar de quienes han dilapidado y quienes han sustraído el patrimonio del país durante años para protegerlo y para garantizar que el mismo llegue o que se mantenga en manos de los venezolanos y no termine en cuentas
que también están siendo intervenidas, en donde están siendo detectadas. Nosotros garantizamos que en los próximos días vendrán acciones que permitirán seguir protegiendo los activos y el patrimonio de la nación. ¿Esas acciones estarían enfocadas hacia la industria petrolera? Bueno, es el principal activo que tiene Venezuela. Protegimos el petróleo de Cuba, que estaba siendo regalado de forma diaria. Hay, por supuesto, acciones que impiden que siga siendo dilapidado y entregado sin ninguna contraprestación cierta, más que una supuesta cooperación que en nada ha beneficiado al pueblo de Venezuela. Diputado, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ha sido enfático en distintas ruedas de prensa en señalar que los apagones que han ocurrido en Venezuela son producto de actos de sabotaje. ¿Se pudiera decir que las organizaciones políticas están en componenda con estas acciones? Mira, la irresponsabilidad con la que actúa este vocero de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, al querer tapar el sol con un dedo. Durante más de 10 años han prometido inversiones que nunca llegaron. Han hablado de grandes montos para hidroeléctricas, para termoeléctricas, y la realidad es que todo está en el piso. La verdad es que no ha habido mantenimiento y por eso no hay capacidad no solo de producir energía, sino también de distribuirla. Y esa es parte de la crisis que hoy estamos viendo. Se robaron más de 32.000 millones de dólares que debían haber sido invertidos y que fueron destinados para la inversión eléctrica, y hoy sufrimos las consecuencias. Acerca del discurso que se ha sostenido en los últimos días, ha habido un exhorto muy importante para los funcionarios públicos a participar en esta movilización del 1 de mayo. En virtud de eso, el día de mañana van a discutir en la Asamblea Nacional la Ley de Garantías. Quiero que nos hable acerca de esta ley, en qué se enfoca y qué garantías existen para los funcionarios públicos tras participar en este tipo de acciones de calle que convoca la oposición venezolana. Bueno, hoy día el pueblo de Venezuela y los trabajadores públicos principalmente saben que no pueden vivir con el salario mínimo. Simplemente están en los cargos sin capacidad para servir, porque no tienen ni siquiera los insumos para atender en los hospitales, para poder impartir clases en las escuelas o para que en una oficina pública puedan tener capacidad para hacer un trámite. No hay luz eléctrica, no hay papel y no hay condiciones laborales, pero tampoco tienen la capacidad para que su sueldo permita cubrir sus necesidades. Hoy los trabajadores, lamentablemente, lo único que defienden es su antigüedad y sus puestos de trabajo y esa migaja que les entrega el gobierno. El llamado al 1 de mayo es precisamente a levantar la voz. La ley de garantías laborales lo que busca precisamente es decirle que el ejercicio de sus derechos no va a impedir, ¿verdad? No va a ser cercenado, y que van a tener la garantía de que un nuevo gobierno les permitirá tener sus cargos, su antigüedad y respetar sus derechos. ¿La ruta de la movilización del 1 de mayo comprende ir a Miraflores? Mira, nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo que aquí los factores de presión que se deben hacer no están alrededor únicamente de Miraflores, que hay muchos pilares que sostienen a Nicolás Maduro y que es hacia ellos, hacia donde estamos dirigiendo nuestro mensaje. Y hablamos específicamente de una Fuerza Armada que se debe a la Constitución, que se debe al pueblo, y ante ellos la exigencia de ponerse del lado de la Constitución y permitir que exista una transición en paz que nos lleve a un cambio político necesario en Venezuela. ¿Cuáles son las rutas de la movilización del 1 de mayo? Bueno, esta noche se van a anunciar en diferentes puntos de la ciudad capital, pero hemos hecho un llamado a que en todas las capitales de Venezuela, en cada población, haya movilizaciones para la exigencia de las reivindicaciones laborales, las exigencias y los 3 puntos que ha planteado Juan Guaidó y que permitan que nosotros podamos avanzar en ese cambio político y esa libertad tan anhelada. Las elecciones en España, la victoria del PSOE, Pedro Sánchez, ¿qué impacto tiene para Venezuela? Bueno, ya el gobierno de Pedro Sánchez ha marcado una posición clara en torno al tema venezolano, de respaldo y de reconocimiento a la Asamblea Nacional, conjuntamente con el resto de los países europeos. Entendemos el esfuerzo que han hecho por apoyarnos y simplemente esperamos que ese apoyo a la población de Venezuela siga creciendo en los próximos días.
Acerca de lo que sucedió este fin de semana, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, garantizaba que la salida de Venezuela de la OEA era una fiesta, voy a citar lo que él dijo, una fiesta para la dignidad de la nación y de los pueblos del mundo. ¿Qué interpretación tiene la salida de Venezuela de la OEA? Bueno, el aislamiento con el que ellos pretenden hacer creer que Venezuela se salió cuando ya hay un representante que es Gustavo Tarre ante esa instancia y que ha garantizado que no solo Venezuela se salga del sistema interamericano tratando de evitar el control sobre el respeto a los derechos humanos, sino también los intereses de Venezuela ante esa instancia. Diputado, esta semana también se espera el anuncio del incremento del salario mínimo. ¿Cuáles serían las expectativas y de acuerdo a las proyecciones económicas que ustedes realizan, en qué monto se debería situar este nuevo salario? Mira, lamentablemente hoy con $5 que pretenden que las personas se mantengan, es imposible que alguien pueda vivir. Nosotros queremos salarios dignos para la población venezolana, estamos conscientes de que el salario debe estar por encima de los $50, $60 para que pueda alcanzar, pero que existe un aparato productivo que no tiene capacidad de sustentarlo ni de sostenerlo. Hay condiciones que se tienen que dar para que no solo los trabajadores reciban lo justo, sino los empleadores tengan la capacidad para otorgarlo, y esas condiciones solo podrán darse si existe el cambio político. Diputado, luego del 1 de mayo, ¿qué le espera a la agenda de la oposición venezolana? Bueno, seguir ejerciendo presión, estar claros de que estamos en un proceso que nos invita a todos a movilizarnos, que por supuesto el sector público tendrá un primer llamado ese día de acción conjunta, pero que a partir de allí vendrán acciones que los sindicalistas han venido anunciando y que tienen que ver con paros escalonados, con acciones de exigencia, con acciones de rebeldía en los propios puestos de trabajo que permitan precisamente demostrar su disentimiento con las acciones que se vienen ejecutando hasta este momento. O sea, que este 1 de mayo se pudieran anunciar medidas como convocatorias a paros en Venezuela. Bueno, forma parte de la agenda que manejan los sindicatos en Venezuela, de acciones concretas, de acciones específicas que permitan, digamos, estar muy activos en el tema laboral y de solicitud de sus reivindicaciones. Un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, la convocatoria para este 1 de mayo, muy clara, muy precisa, no son solo los trabajadores, es también la población en general que sufre las consecuencias de una crisis económica inmensa como la que vivimos el día de hoy y que nos obliga a todos a actuar en consecuencia. Sergio Vergara, diputado ante la Asamblea Nacional, jefe de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular, gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión.